el Día de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto coincide con la fecha en la cual en 1945 las tropas soviéticas liberaron a los prisioneros del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, donde se cometieron un gran porcentaje de las violaciones contra judíos, polacos, gitanos, etc. ¿Por qué es importante no solo recordar la fecha de liberación, ¿no? que conmemora ese día? Yo creo que básicamente la respuesta está en la resolución 67 de Naciones Unidas, ¿no? Que señala tres cosas que para mí son fundamentales, ¿no? Que es uno, rechazar la negación parcial o total del holocausto, ¿no? Primero, reconocer el hecho histórico concreto, y segundo, rechazar cualquier tipo de manifestación de intolerancia religiosa, de incitación, acoso, violencia, etcétera, contra personas o comunidades que estén basadas en las características étnicas o creencias religiosas de los grupos, ¿no? o de diferentes razones. Y la tercera razón es el hecho de que a través del conocimiento, o sea, de conmemorar un día, reflexionar sobre los hechos, se pueda educar a las generaciones futuras para que este tipo de hechos no vuelva a suceder nunca más. Bueno, para poder responder esta pregunta hay que entender el antes y el después de la justicia transicional, ¿no? ¿Qué había antes de los juicios de Nuremberg? Básicamente, los estados tenían una soberanía absoluta sobre sus territorios, y el principio de no intervención era el que regía. Entonces, los estados solo eran responsables por la violación de acuerdos internacionales, ¿no? Pero ¿qué pasa con Nuremberg, no? O incluso esto se puede ver en Nuremberg, cuando se sabe que está a punto de acabar la guerra, hay una discusión entre los aliados de qué hacer. Y básicamente la propuesta de la Unión Soviética era, por ejemplo, fusilar a los dirigentes nazis. Lo mismo venía más o menos de Reino Unido con Churchill, ¿no? Y entonces hay esta discusión, pero finalmente gana la posición norteamericana, que propone que se hagan juicios, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que por primera vez los estados usaron el derecho internacional para sancionar principios que consideraban de importancia para toda la humanidad, ¿no? Y se logra juzgar a individuos por crímenes internacionales. Esto significa la introducción de un elemento legal en las transiciones, ¿no? Esa es la diferencia. Transiciones han habido desde siempre. ¿Cuál es la diferencia con Nuremberg? De que se introduce el elemento legal en este proceso. Ahora, la importancia que tiene Nuremberg en la justicia transicional es básicamente a nivel legal, ¿no? Hay una serie de desarrollos a nivel legal que se dan gracias a Nuremberg, por ejemplo, y básicamente es que sobre Nuremberg se ha formado el moderno derecho penal internacional, ¿no? La responsabilidad penal internacional tiene casi su punto de partida en los juicios de Nuremberg. A partir también de Nuremberg se dan una serie de desarrollos internacionales del derecho internacional, por ejemplo, los principios de Nuremberg, la Convención para la Prevención y Represión del Genocidio del 48, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes contra la Humanidad, ¿no? Y así una serie de desarrollos que hacen que el derecho internacional crezca y proteja más derechos. Ahora, otro aspecto que también se desarrolla a partir de Nuremberg es el tema de la impunidad de los jefes de Estado, ¿no? Con el juzgamiento de los líderes nazis. Y finalmente el tema de la institucionalización del derecho penal internacional con la creación de los tribunales internacionales, ¿no? Nuremberg es el primer tribunal internacional, y a partir de este se crean los tribunales ad hoc, el de la ex Yugoslavia, Ruanda, y finalmente la Corte Penal Internacional, que se construye básicamente sobre el modelo de Nuremberg, pero tratando de solucionar varios de los problemas y críticas que tuvo este tribunal. Ahora, más allá del tema legal, los juicios de Nuremberg han promovido la discusión de un montón de temas relacionados a la memoria, el olvido, el rol de las víctimas, ¿no? La reparación y diferentes temas
que se han tratado en los últimos años en la justicia transicional. Una manera de comenzar a entender qué es lo que hace la justicia transicional es hacerte la pregunta de qué es lo que sucede cuando un conflicto está terminando y se está iniciando un proceso de paz, o qué sucede cuando está acabando una dictadura y se está convirtiendo en una sociedad, está en proceso de convertirse en una sociedad democrática, ¿no? La pregunta es, ¿deberían los enemigos hacer las paces, olvidar el pasado para poder vivir en una sociedad en paz? ¿O deberían haber estrategias de transición que haga que se tomen cuentas por las vulneraciones o abusos del pasado, ¿no? Todo ese tipo de preguntas son investigadas por la justicia transicional, que se aborda desde diversos campos, no solamente el derecho, que ha sido uno de los más importantes, pero también las ciencias políticas, la sociología, la psicología, la filosofía, ¿no? Desde diversos ámbitos estas preguntas han sido discutidas, ¿no? Y el término justicia transicional, que fue acuñado más o menos en los 90, finalmente hace referencia a esta investigación académica, un campo de estudio, y también a una práctica política, ¿no? a políticas que implementan los estados con la finalidad de uno, mirar al pasado y decidir qué hacer, lidiar con los abusos del pasado, y por otro lado mirar al futuro, que tiene que ver con garantizar que esos hechos no se vuelvan a dar, y también caminar hacia una sociedad democrática, estable, ¿no? Entonces tiene estos dos aspectos. Ahora, la justicia transicional trata un poco de las cuestiones, cuando se empiezan a analizar los aspectos de la justicia transicional, aparecen un montón de tensiones y dilemas, ¿no? Por ejemplo, entre la justicia y la paz, entre la verdad y la justicia, ¿no? Entre la reparación y la justicia. Entonces, no siempre hay respuestas fáciles. En ese sentido, el campo se ha desarrollado básicamente en base a tres elementos: la justicia, la verdad y la reparación. Y se han creado estándares internacionales, podrían llamarse incluso a nivel jurisprudencial, pero que no son aplicables de manera estricta a todos los casos, ¿no? Sino que la clave justamente es analizar qué es lo que sucede caso por caso y cómo esos estándares se deben acomodar o aplicar de forma conjunta en los casos concretos. Bueno, este aspecto es uno de los más criticados respecto a los juicios de Nuremberg, porque justamente ahí se pueden notar las falencias que hubo respecto al debido proceso o a los derechos de los procesados. Sin embargo, algunos justifican, digamos, estas limitaciones basados en que gracias a eso se dio el desarrollo del derecho internacional, ¿no? Ahora, entre los aspectos más criticados está el tema de que el derecho que se aplicó en Nuremberg era un derecho ex post facto, en la medida que el Acuerdo de Londres tipificaba como hechos punibles actos que no lo eran en el momento en que fueron cometidos por los nazis, ¿no? Otro aspecto que se ha criticado, por ejemplo, es el tema del carácter ad hoc del tribunal y su composición, ¿no? Por un lado, el tribunal no preexistía a los hechos, sino que es un tribunal creado especialmente por las potencias vencedoras para enjuiciar únicamente a los vencidos, ¿no? Aquí está el argumento de la justicia de los vencedores, ¿no? Ya que además quedan impunes un montón de crímenes cometidos por ejemplo, los norteamericanos, entre ellos el más paradigmático, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y además, los vencedores se constituyeron no solo en legisladores, no solo fueron quienes pusieron las normas, sino en jueces de la propia causa, ¿no? Y ahí se viola el principio de imparcialidad del juzgador. Entonces, hay toda esta serie de discusiones. Una forma en la que aquellos que apoyan los juicios de Nuremberg defienden este aspecto, señalan de que habían normas de que si bien no estaban codificadas o no correspondían al derecho alemán, existían como base del derecho internacional consuetudinario, ¿no? De que habían normas reconocidas internacionalmente por los soldados en tiempos de guerras, ¿no? Establecidas en manuales militares o tratados, que establecían especialmente todo el tema de aquello que se podía
considerar como una infracción al derecho internacional humanitario, por ejemplo. Entonces, este es un tema en discusión. Efectivamente hay una parte que aboga que porque esto fue completamente violador de los derechos de los que fueron procesados, y fueron argumentos presentados por los propios abogados, ¿no? Como se pueden ver en los registros de los juicios. Y por otra parte, ¿no?, está también aquellos que dicen que defienden, digamos, esas pequeñas esas limitaciones al derecho procesal a favor de que se haya constituido toda la base del derecho penal internacional moderno. Bueno, durante los juicios de Nuremberg las pruebas fueron abrumadoramente documentales, ¿no? Básicamente el hecho de que los nazis registraran todo a un nivel de detalle súper minucioso, ¿no?, hizo de que fuera muy fácil basar el juicio en pruebas documentales escritas, ¿no? Y prácticamente no se recurrió a testimonios de víctimas ni de testigos, ¿no?, del Holocausto. Esto lo que hizo tuvo como efecto que se minimizó en gran medida el papel de las víctimas durante el proceso, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también cuál es el momento histórico y el desarrollo del derecho penal en ese momento, en el cual el rol de la víctima estaba mucho más minimizado que ahora, ¿no? Justamente creo que esta es una de las lecciones de Nuremberg y una de las cosas que impulsa un poco el cambio progresivo que ha habido respecto al papel de la víctima en los procesos penales. El hecho de que justamente la víctima en los juicios de Nuremberg haya tenido un papel casi nulo, ¿no? Algunos testimonios de víctimas señalan de que los juicios de Nuremberg para ellos era algo que sucedía en algún lugar que era bastante lejano a su realidad. Ellos en ese momento estaban más preocupados por sobrevivir, ¿no? Habían salido de campos de concentración, no tenían bienes, ¿no? Entonces, que era algo que estaba sucediendo, que tenían conocimiento, pero que no tenía realmente un significado para los sobrevivientes ni para las comunidades que se estaban rearmando. Ahora, el hecho también, por ejemplo, de que cuando se ven los registros del juicio, se puede ver que ni siquiera la audiencia estaba conformada por víctimas, ¿no? La mayoría son alemanes, ¿no? Entonces, en general fue un acontecimiento lejano, con poca importancia, con gran importancia para el desarrollo del derecho internacional, pero con poca importancia para la historia personal de las víctimas del Holocausto. Ahora, como mencionaba antes, claro, esto yo creo que fue inspirador justamente para que haya un cambio. Los principios y directrices básicos Van Boven-Bassioni, por ejemplo, ¿no?, recogen toda esta experiencia y tratan de remediar esa anomalía, ¿no? Y eso ya se puede ver que es integrado y hay un cambio en los tribunales ad hoc, los tribunales internacionales para el ex Yugoslavia y para Ruanda, ¿no? Y mucho más aún ya en la Corte Penal Internacional, donde podemos ver que hay un verdadero cambio respecto a la visión de la víctima, ¿no? Tenemos la unidad de víctimas y testigos de la Corte Penal Internacional que brinda protección y da dispositivos de seguridad, asesoramiento, etcétera, ¿no?, de protección a la víctima, ¿no? Entonces, creo que si bien durante Nuremberg las víctimas estuvieron relegadas y no tuvieron un rol central, creo que fue una gran lección justamente para que en el futuro se enmendase esos hechos.